Muy buenos días, queridos hermanos. Los saludo en este día en que podemos alabar a nuestro Señor. Y antes que podamos comenzar este culto a nuestro Dios, quiero recordar los avisos. Recuerde que los días martes realizamos nuestro estudio bíblico a las 20 horas. El culto de oración los días jueves también a las 20 horas. Reunión de damas los días miércoles a las 15 horas. Tanto la reunión de jóvenes también y la reunión de varones los días sábados. Jóvenes a las 11 y los varones es a las 19 horas. También tenemos nuestro culto online todos los domingos, hermanos, a las 10:30 horas, transmitido lo compartimos por Facebook y también por WhatsApp. Así que recuerden, hermanos, cada servicio que hemos podido estar haciendo durante este tiempo. Tenemos gratitud al Señor porque Él permite que podamos llevar esto a cabo, porque ha permitido que podamos seguir grabando, podamos seguir preparándonos, instruyéndonos. Agradecemos también por el tiempo de los alumnos, y soy parte también de eso, que hemos podido estar preparándonos en el Instituto ICAT. También por el tiempo que se dio nuestro hermano, que nos estuvo enseñando ahí del matrimonio y las finanzas el sábado pasado. Gratitud, queridos hermanos. Si usted no lo ha visto, lo invito a que lo pueda ver. Es de gran ayuda dentro del matrimonio. También para los que se van a casar, los solteros también lo pueden ver, porque es de gran ayuda y guía como nosotros también debemos conducirnos en nuestro matrimonio y en relación con las finanzas, que es un tema bastante interesante, hermanos. Así que lo invito a buscar ahí en el canal de YouTube, donde usted puede encontrar todos nuestros cultos ya que hemos estado grabando. Puede encontrar el estudio bíblico, que están grabados también, y puede encontrar este tema sobre el matrimonio y las finanzas. Así que ahora, queridos hermanos, vamos a orar para poder encomendarnos y dar inicio a este culto de oración. Así que lo invito a que pueda orar junto conmigo. Padre Celestial, Señor Todopoderoso, Padre, en esta mañana pido su dirección en lo que vamos a hacer, en lo que vamos a estudiar, en lo que vamos a predicar, en lo que vamos a aprender, Señor. Que usted me dé entendimiento, Padre, para poder ser dirigido por su Espíritu Santo en esta mañana. Gracias, Señor, porque usted nos da el privilegio de poder seguir escudriñando su Escritura, de poder seguir siendo exhortados a través de ella. Padre, guíe a cada uno de nosotros en nuestros hogares también, que podamos estar atentos, nuestro oído, nuestro corazón, Señor, que vaya siendo transformado cada día más a través de su hermosa palabra. Que debemos darle el honor y la gloria, Padre eterno Dios, a usted que es digno, al único digno, a nuestro sabio Dios. A Él sea el honor y la gloria en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, ahora vamos a pasar a un tiempo de alabanza. Glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En Él Dios ya nos reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor su plan
plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará.
ese es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará.
Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande su fidelidad. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos a Dios de los cielos y volvamos a Jehová. Por la bondad de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande su fidelidad. Estamos de vuelta, hermanos, y continuamos en nuestro estudio que estamos aquí en Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 23 al 32 y también parte del capítulo 11, versículo 1. Primera de Corintios 10, versículos 23 al 33 y parte del versículo 1 del capítulo 11. Así que, hermanos, aquí vamos a estar meditando y también aprendiendo de la palabra de nuestro Señor. Hoy, hermanos, les quiero hablar sobre una vida que glorifica a Dios. Una vida que glorifica a Dios. ¿Y cómo será esa vida? ¿Cómo podemos con nuestra vida, cómo el creyente puede glorificar a Dios? Y vamos a ver 3 principios que nos enseña aquí el apóstol Pablo. Una vida que glorifica a Dios busca el bien de otros para dar gloria a Dios, da testimonio a otros para dar gloria a Dios, y lo que haga, hermanos, va a ser para dar gloria a Dios. Es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y vamos a dar lectura a los pasajes, hermanos, aquí en sus Biblias. Antes de poder ir de lleno y desarrollar estos pasajes, vamos a leer del versículo 23 en adelante. Capítulo 10, versículos 23 en adelante. Dice así: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante, comed, sin preguntar nada
por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, eso fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y yo con agradecimiento participo. ¿Por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Vamos a volver a orar, hermanos, para ser dirigidos por el Señor. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en esta mañana volvemos a orar, Señor, y pedirle a usted su dirección mediante el Espíritu Santo, Padre, que pueda obrar a través de su palabra en nuestros corazones, que transforme nuestros corazones con su poder, Señor, así como están mis hermanos también en sus casas y así también a mí en este momento, Señor. Gracias, Padre, porque usted permite que esté su palabra y podamos ser guiados por ella cada día de nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, como les decía, hoy vamos a hablar de una vida que glorifica a Dios. Una vida que glorifica a Dios. Muchas veces decir gloria a Dios se convierte en algo, en un eslogan dentro del mundo cristiano. Si usted se pregunta, la última vez que escuchó gloria a Dios, puede haber sido en algunos segundos atrás, en su oración al momento de iniciar el día, en su desayuno, o simplemente usted busca, está ahí en la red, en cualquier red social y se va a dar cuenta que hay muchas personas que dicen gloria a Dios por esto otro. Y muchas veces se convierte en una rutina, en algo que ya es tradicional y lo decimos porque hay que decirlo dentro de nuestra oración. Pero aquí el apóstol Pablo quiere que veamos cuál es el fondo de esto, hermanos. ¿Por qué nosotros decimos gloria a Dios? ¿Cuál es el fondo de decir gloria a Dios? Y que no se debe convertir en un eslogan en la vida del verdadero cristiano, hermanos. No se debe ser algo repetitivo que decimos solamente porque es parte de nuestro vocabulario cristiano, podríamos decir. Pero miren, hermanos, cómo aquí el apóstol quiere que veamos que la gloria a Dios va a ser el centro del mensaje que está diciendo. Cómo la gloria a Dios se va a convertir en la esencia de lo que nos dice la palabra de Dios, hermanos. Y el versículo 31 aquí es clave. Y es clave para todo el contexto del cual nos viene hablando el apóstol. Dice el versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esa es la gran conclusión aquí del apóstol, hermanos. Y notemos que veníamos ya hablando del capítulo 8 en cuanto a la libertad cristiana. Y esto tiene mucha relación con lo que es dar gloria a Dios. Recordemos ahí en el contexto, capítulo 8, hablamos sobre la carne sacrificada a los ídolos. Aquí el apóstol enseñaba que si eso iba a causar tropiezo para el creyente nuevo y maduro, eso había que dejar de hacerlo por testimonio al otro. Y no solamente al creyente, sino que también al incrédulo. También vimos en el capítulo 9 que para que el apóstol pueda llegar con su mensaje, él iba a renunciar a todo lo que tenía, a todo lo que poseía, para poder finalmente llegar con el Evangelio de Cristo. Y vimos también los ejemplos que nos dio ahí en el capítulo 10, antes que llegáramos a lo que estamos hoy, los ejemplos de cómo lo hacía el pueblo, de cómo finalmente cuando abusaban de esa libertad cristiana, hacía que cayeran en pecado. ¿Ya? Cuando no podían finalmente controlar esa libertad cristiana, y cómo también nos da ejemplo lo que sucedió con el pueblo de Israel y toda esa advertencia para no caer en murmuración, en fornicación, en tentación, y finalmente estar firme en Cristo Jesús.
Entonces, hermanos, una de las preguntas que nos podemos hacer antes de comenzar aquí en estos pasajes es ¿cómo me comporto en cuanto a mi libertad cristiana? ¿Cómo está siendo mi comportamiento? Y aquí está la base. Ya debería comportarme de tal modo que en lo que haga glorifica a Dios. Hermanos, más que el apóstol Pablo decir hagan esto, no hagan esto, no lo hagan, si lo hagan, no lo hagan, el fondo que quería era que los corintios tuvieran el discernimiento de poder analizar la situación y ver si lo que iban a hacer iba a glorificar a Dios o no. Entonces, debería comportar, hermanos, de tal modo que en lo que haga, lo que vaya a hacer, glorifica a Dios. El apóstol Pablo quería que ellos analizaran lo que iban a hacer. En nuestra vida diaria, en lo práctico, ¿lo hacemos así? ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo logramos finalmente glorificar a Dios? Esa es la respuesta que nos va a dar hoy el apóstol Pablo en estos versículos que vamos a estar viendo, queridos hermanos. Y los invito a que podamos leer nuevamente versículos 23 y 24 y vamos a ver aquí que una vida cristiana que glorifica a Dios va a buscar el bien de otros. Busca, hermanos, el bien de otros. Ese es el primer principio que nos va a dar aquí el apóstol Pablo. Busca el bien de otros para dar gloria a Dios. Dice versículo 23 en adelante y versículo 24. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Dice, parte diciendo, todo me es lícito. O sea, todo me es permitido, podríamos decir, para poder entender un poco más esta palabra lícito. Todo me es permitido, pero no todo conviene. Pero no todo conviene, no todo es provechoso, hermanos. Y esto ya el apóstol Pablo lo había dicho anteriormente ahí en el capítulo 6, versículo 12, en cuanto a la inmoralidad sexual. Miren, capítulo 6, versículo 12. Dice, no todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahí está el control del creyente. Ahí está cómo el creyente discierne en cuanto a su libertad cristiana. ¿Ya, hermanos? Entonces aquí nos dice, todo es permitido por un lado, pero rápidamente viene la contrarrespuesta aquí del apóstol y dice, pero ojo, no todo conviene. Algunos de los creyentes, hermanos, lo habían tomado al parecer como un lema para justificar cualquier cosa que quisieran hacer. Pero si todo es lícito, todo lo puedo hacer. Pero ojo, no todo conviene. No todo conviene. Pero rápidamente la contrarrespuesta del apóstol, y también lo podríamos interpretar como no todo es provechoso. Y esto, hermanos, finalmente aludía a los intereses egoístas de algunos de los corintios. Ellos estaban pensando en sí mismos. ¿Y qué quería aquí el apóstol Pablo? Que entendieran que no tenían que pensar a sí mismo. Quería sacar esa idea del egoísmo dentro de los creyentes de Corintio. Entonces, hermano, es bastante interesante notar aquí cómo el apóstol Pablo está luchando también con el egocentrismo del creyente. Y lo vuelve a repetir y dice, todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo edifica. No todo edifica. Y el significado básico de edificar, hermanos, tiene relación con una casa. Una casa, ¿cierto?, tiene un proceso de construcción, de avance, de desarrollo, de etapas. Y eso finalmente se convierte en una edificación. Finalmente podemos entender aquí que solo lo que conviene es capaz de edificar. Solo lo que conviene, hermanos, es capaz de edificar. O sea, estaba todo permitido dentro, ¿cierto?, dentro de la libertad cristiana, pero no todo conviene, porque finalmente lo que no convenía no iba a edificar. Y esa era la preocupación
del apóstol. Ellos por comer carne sacrificada a los ídolos no iban a estar pecando en sí, pero sí iban a estar causando tropiezo al creyente inmaduro. Iba a estar causando tropiezo a judíos y a gentiles también. Y como dice más adelante, a la iglesia de Dios. No era pecado, pero eso no estaba edificando. El creyente puede hacer todo lo que quiere, siempre y cuando que lo que haga edifique, porque eso va a convenir. Los corintios se edificaban a lo menos a través de 4 cosas, hermanos. Se edificaban a través de su palabra. Recordemos que ahí en el primer capítulo nos decía que la palabra era el poder de Dios para salvación. 1 Corintios, versículo 1, 18. También se edificaban a través de la predicación y la enseñanza. Porque esa era sabiduría de Dios. A través de eso ellos podían crecer espiritualmente, podían edificarse. El amor también nos dice que edifica, ahí en el capítulo 8, versículo 1. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento es el conocimiento del mundo, pero el amor edifica. El amor, hermanos, edifica también. Y el servicio obediente a Dios también va a edificar. Apolo regó. Se me olvidó un poco el pasaje. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 5 en adelante. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Dice, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, ahí está, Apolo regó, pero el crecimiento, esa edificación que la da, Dios. Pero para eso también tenían que ser obedientes, tenían que servir al Señor, tenían que dar un servicio obediente al Señor. De esa manera, finalmente, los de Corintios podían ser edificados, podían crecer espiritualmente. Y continúa diciendo el versículo 24 ahora, hermanos. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Concluye finalmente que debemos buscar el bien del otro, no el de nosotros. Hermanos, la naturaleza del hombre no es buscar el bien del otro. Es siempre buscar nuestro propio bien. ¿Qué me está satisfaciendo a mí? Y es una lucha constante. ¿Y cuánto nos cuesta muchas veces buscar el bien de otros? Pero eso también iba a convenir y eso también iba a edificar, queridos hermanos. Esto nos está mostrando algo no tan simple. ¿Acaso esa es nuestra prioridad, buscar el interés de otro? ¿Tengo que andar preocupado de eso? Es claro, es un principio exigente, queridos hermanos. Pero Pablo también lo tomó como un principio exigente. Se negó a todo, a todos sus privilegios, a ser asalariado por los mismos hermanos para no causar tropiezo a los hermanos más nuevos espiritualmente. Aun si alguna cosa no edifica, no deberíamos hacerla, si no es para el bien de otro. La preocupación primaria, hermanos, debería ser el bien del otro. Es un principio contrario a nuestra naturaleza humana básica. Nosotros, como les digo, no nacemos pensando en buscar el bien del otro, sino que buscamos nuestro propio bien. Pero eso a los creyentes no lo va a edificar. El creyente, hermanos, debe buscar el bien del otro. Romanos 15:2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué cosa? Para edificación. Agrade a su prójimo para edificación. Aquí no significa, queridos hermanos, en que el creyente va a andar buscando el agradar en todo el mundo, para que lo consideren a él como oh, mira esa persona que es buena. Hermanos, lo que debemos buscar en que esa persona pueda darse cuenta
que lo que hacemos es para glorificar a Dios. Entre los mismos creyentes, cada hermano lo que hace es porque busca glorificar a Dios. Cuando nosotros buscamos el bien del otro, queremos ayudar al otro, no lo estamos haciendo para que nos glorifiquen a nosotros, sino para que glorifiquen, hermanos, a nuestro Dios. Ese es el primer principio que nos enseñan aquí estos dos primeros versículos. Busca el bien del otro. ¿Para qué? Para gloria a Dios, para dar gloria a Dios. Pero hermanos, no solamente es el buscar el bien del otro, sino que también es dar testimonio a otros. ¿Para qué? Para también dar gloria a Dios. Miren cómo ya podemos ir entendiendo que esta palabra no solamente es decirla, sino que es hacerla en la práctica. Dar testimonio a otros para dar gloria a Dios. Versículos ahora, hermanos, del 25 al 30. Vamos a dar lectura a esos pasajes. Dice así: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? O sea, se pregunta aquí el apóstol Pablo para ver, pensando en lo que ellos se iban a preguntar también los de Corinto. Pero hermanos, aquí está también al extremo que podemos caer cuando también queremos buscar o dar testimonio a otros. El principio aquí es que el legalismo no debe limitar esa libertad cristiana. Tampoco debemos ir al extremo que vamos a andar haciendo todo moralmente correcto. Y ahí nos vamos a convertir finalmente en unos legalistas. Por eso el versículo 25 dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed. Y recordemos el contexto. Recordemos que la carne sacrificada se repartía por lo menos en 3 áreas. Recordemos que primero era el sacrificio en sí, de la carne sacrificada a los ídolos. Luego había otra parte que quedaba y se le daba a los sacerdotes. Y lo otro, ¿cierto?, se vendía en carnicerías. Por lo tanto, en las carnicerías de esa época sí o sí se iba a encontrar carne sacrificada a los ídolos. Recordemos también que Pablo les dice a los de Corintio que un ídolo nada es. Ya en sí esa carne no va a provocar nada, porque el ídolo nada es. Ya no es causa de pecado, pero sí podía causar tropiezo al creyente inmaduro o también a los judíos, a los gentiles, que iban a ver lo que estaba haciendo un seguidor de Cristo. Por lo tanto, hermanos, ahí uno se va dando cuenta que la libertad cristiana también tiene que tener discernimiento. Pero por otro lado, no caer en el extremo del legalismo. Llegar a la carnicería y el de Corinto decir, yo no voy a comer esa carne sacrificada a los ídolos. No, yo no puedo comer. ¿Ya? Aquí le dice, si de todo lo que se vende en la carnicería, comed. Ojo, pero sin preguntar por motivos de conciencia. Hermanos, si aquí no es la conciencia del creyente que va a comprar esa carne, sino por motivos de la conciencia del otro, del incrédulo. ¿Ya? Y después dice el versículo 26, porque del Señor es la tierra y su plenitud, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y aquí el apóstol cita un pasaje también que tiene mucho que ver con el contexto del cual está hablando y con el énfasis que quiere hacer en la gloria de Dios. Dice Salmo, vamos al Salmo ahí que cita, Salmo 24:1. Salmo 24:1, hermano, y es importante que tengamos también este contexto en el cual también se toma el apóstol Pablo. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo
y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Y se avanzan un poco más abajo, dice versículo 7, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Miren el énfasis a la gloria de Dios. ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. ¿Ven cómo, hermanos, tiene este énfasis en la gloria de Dios? Y cómo el apóstol Pablo quería que entendieran que dentro de toda esa libertad cristiana, dentro de todo ese discernimiento entre lo que le conviene, entre lo que le va a edificar, entre lo que debe hacer o no hacer, tiene que tener presente el creyente de Corintio que lo que va a hacer debe darle la gloria a Dios, hermanos. Los cristianos no tenían ninguna razón para participar de una ceremonia idolátrica, porque al hacerlo participarían con los demonios. Pero una vez que la carne era enviada a la carnicería, esa carne, como cualquier otra, le pertenecía finalmente al Señor, porque el Señor provee de la tierra, la cual es de Él. Por eso que aquí hace ese énfasis y dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Notemos también Primera de Timoteo, que también nos habla relacionado con esto de que el Señor es la tierra y su plenitud. Primera de Timoteo 4, versículos del 4 al 5, porque todo lo que Dios creó es bueno. Hermanos, finalmente es el hombre el que pone las cosas en un estado de maldad. El exceso en los alimentos también puede causar este daño y corromper todo. Es el hombre el corrompido, no lo que está en medio del hombre. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Por eso que aquí el apóstol Pablo también cita este salmo y dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Por eso que ellos podían comer carne de ídolos, pero debían tener ese discernimiento, si iba a estar causando tropiezo o no a la conciencia del incrédulo o del creyente inmaduro. Versículo 27. Si algún incrédulo os invita, y aquí pone otro caso, el apóstol dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin problemas, sin preguntar, ojo, nada por motivo de conciencia. Por motivo de conciencia, porque se pregunta, ¿esta carne es sacrificada a los ídolos? Sí es. Ya, sigo comiendo normalmente. Muy probablemente iba a causar daño en la conciencia del incrédulo. ¿Cómo este creyente está comiendo carne sacrificada a los ídolos? Versículos, esto finalmente no iba a edificar. Versículo 28, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor, y vuelvo a repetir, es la tierra y su plenitud, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces, hermanos, aquí el apóstol quería que entendiera que a veces el cristiano iba a tener que limitarse en alguna área de sus vidas
por el motivo de la conciencia del otro, no por la conciencia de él, porque finalmente el creyente sabía que eso no era pecar directamente, no era pecar, pero sí iba a dañar a otras personas. Y eso es muy palpable, hermanos. Por eso nosotros tenemos que tener ese discernimiento. Y muchas veces uno dice, ya voy a hacer esto. Y uno tiene que pensar, ¿esto está glorificando verdaderamente a Dios lo que voy a hacer? ¿Esto va a edificar a otra persona que lo va a poder estar viendo? ¿Esto conviene que lo haga? Es lo que quiere apuntar el apóstol, que nosotros podamos tener ese discernimiento dentro de nuestra libertad cristiana, no porque diga, ya, esto no es pecado, ya entonces lo hago. No, dentro de esa libertad cristiana había que tener el discernimiento correcto, queridos hermanos. Versículo 29. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Plantea aquí una pregunta, el apóstol, que ya la respondió. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que negarme muchas veces a mi libertad? Si no es mi conciencia la que está viéndose afectada, sino la del otro. Porque, hermanos, el objetivo del creyente es primeramente glorificar a Dios. Y con eso que el otro, que el incrédulo también pueda creer. Y también pueda hacerse partícipe. Y finalmente glorificar a Dios. Nuestra libertad no es evaluada por la conciencia de otro, y eso también hay que tenerlo claro. Recuerden que la libertad la da Cristo. El creyente debe tener el discernimiento de poder operar su libertad cristiana según el contexto, según en el contexto en el que está involucrado, en donde se prueba y expresamos el amor de Dios al prójimo. Aquí, hermanos, nos damos cuenta cómo el apóstol quería que los corintios dejaran su egoísmo, probablemente, que podían tener. Porque aquí ya no era preocuparse de uno mismo, sino que era preocuparse del otro, para que la iglesia de Dios creciera, para que el evangelio llegara a toda la humanidad también, por supuesto. Y dice versículo 30, si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? ¿Por qué? ¿Por qué si yo ya lo agradecí? Por la conciencia del otro, por ayudar a la edificación de la iglesia de Cristo. La censura está presente solo por motivo de no ser de tropiezo a mi hermano en Cristo. Esto podía causar tropiezo, queridos hermanos, y eso era la preocupación constante del apóstol, que el evangelio de Cristo no se vea dañado. Y llegamos a nuestro aquí tercer principio, hermanos, versículos 31, 33, 32 y 33 y parte del versículo 1 del capítulo 11. Finalmente, lo que haga, no solamente en el ámbito de la comida, en el caso aquí de los corintios, sino que lo que hagan los de Corintios, todo hacedlo para la gloria de Dios. Ahí está la base fundamental. Lo que haga, que sea para la gloria de Dios. Y que no sea un eslogan, que no sea una palabra que yo repito todos los días o en cada oración, sino que se vea algo palpable, algo concreto. Y algo que muchas veces va a limitar esa libertad cristiana. Va a limitar las cosas que puedo hacer y no las voy a poder hacer por el bien de otro. ¿Y por qué? Porque yo quiero glorificar a Dios y de esa forma voy a estar glorificando a Dios. El principio es que todo lo que el creyente haga tiene que ser para la honra y gloria de Dios, como dice el versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El comer y beber podría ser lo más cotidiano, lo más sencillo para todos. Cuando una persona comienza su día,
quiere tomarse un café, sobre todo ahora en invierno. Y es lo primero que hacemos. Y hasta en eso como que lo vemos tan pequeño, tan sencillo, también debe darse la gloria a Dios en lo más cotidiano, y de ahí parte. Y eso crece y crece, y finalmente no solo eso, no solo comer y beber, sino que todo lo que haga, hacedlo para la gloria de Dios. El parámetro, hermanos, de evaluación de lo que conviene y edifica está aquí. El parámetro de cómo los corintios podían evaluar si lo que iban a hacer iba a convenir dentro de su libertad cristiana, iba a edificar. El parámetro para evaluar cada cosa que hacían está aquí, en el versículo 31. ¿Glorifica a Dios? ¿Glorifica a Dios? La orden o deseo de Pablo, que no solamente cuando se coma o se beba, sino que en todo lo que hacen, en lo que están realizando, denle la gloria a Dios. En todo, hacedlo. Algo que están realizando, algo que está haciendo en el presente de su vida. Hacedlo para la gloria de Dios. Gloria. ¿Qué significa cuando decimos gloria? Es aquello que es digno de alabanza o exaltación, de fulgor, belleza y de renombre. Por eso que nosotros cuando decimos gloria, siempre la dirigimos, esa gloria, a Dios, porque es el único al cual podemos darle gloria. Los corintios, hermanos, tenían dos opciones. No había una tercera. O vivían de manera honrosa para glorificar a Dios, o en deshonra, en donde no iban a glorificar a Dios. No había un intermedio. No hay una cosa que yo diga, bueno, esto puede estar glorificando un poco a Dios, no completamente. No, el apóstol Pablo les daba dos opciones claras. O glorifican o deshonran a Dios. No había intermedio. Versículo 32. No se hay tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Tres diferentes grupos de personas que podríamos diferenciar aquí. Los judíos por un lado, los gentiles por el otro, y a la iglesia de Dios. O sea, todo alrededor del creyente. Toda la sociedad que estaba alrededor del creyente. Él debía estar preocupado de lo que hacía, que fuera para la gloria de Dios y no causara tropiezo y detuviera el desarrollo del Evangelio de Cristo. Debemos vivir de una manera justa, amorosa y desinteresada. Ninguna acción nuestra debiera ser obstáculo para que un no creyente acuda a Cristo, o para hacer tropiezo al hermano débil. Recordemos que Pablo, por causa de Cristo, fue capaz incluso de renunciar a sus propios derechos, por el beneficio de otros, por el buscar el bien de otros, por el dar testimonio a otros. Él renunció a sus propios derechos y lo desarrollamos ahí en el capítulo 9. No soy apóstol, decía, no soy libre. Debería tener todos los derechos que tiene un servidor de Cristo. Pero él prefería renunciar a todo, dice versículo 12 del capítulo 9. Versículo 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Ahí estamos hablando del derecho de comer, de beber, partiendo también de esa base. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Ese era el propósito, la centralidad del apóstol Pablo. No poner tropiezo al Evangelio de Cristo. Y el versículo 33 continúa con este mismo hilo rojo.
este mismo lineamiento que está apuntando el apóstol. Dice versículo 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sean salvos. Esa era la gran razón por qué Pablo renunciaba a sus derechos. ¿Por qué buscaba el bien de otros? ¿Por qué les llama también a los de Corintios el buscar el bien de otros, en dar testimonio a otros, por la conciencia del otro? Para que finalmente puedan ser salvos. No para que me glorifiquen a mí por ser una buena persona, sino para que glorifiquen al Padre. La meta de Pablo era llevar a las personas a la salvación y estaba dispuesto a dejar cualquier cosa para conseguirlo. Y querían que también los de Corintios tuvieran el mismo entendimiento de las cosas. Una vez de ser creyente, no quedan ahí sentados y relajados. Yo ahora soy salvo y le doy gracias a Dios. No, el creyente continúa la batalla y su lucha va a ser para dar gloria a Dios y que otras personas también puedan ser salvas por medio de su testimonio. Más aún dice el versículo 1 del capítulo 11, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y ahí, hermanos, está la base en donde nosotros podemos decir, ¿cómo podría yo entender cómo glorificar a Cristo? O sea, sí, cómo glorificar a Cristo. ¿Cómo yo lo podría entender? Viendo a Cristo. Imitando a Cristo. Pablo dice ser imitadores de mí, porque de Él. ¿Por qué? Porque así como yo de Cristo. Él estaba imitando a Cristo. Por eso los de Corintios lo podían imitar a Él también. La seguridad de hacer uso correcto de la libertad cristiana estaba puesta en imitar a Cristo. Y es otro principio muy importante en cómo usted puede saber si lo que está haciendo está glorificando a Dios o no. Lo que usted hace, ¿lo hubiera hecho Jesucristo? ¿Lo que yo hago? ¿Lo que yo dejo o no dejo de hacer? ¿Lo hubiera hecho? Pablo quería que los de Corinto se preguntaran esto. Se hicieran esta misma pregunta. ¿Cristo buscaba el bien de otros? ¿Buscaba dar testimonio del Padre? Por supuesto que sí, queridos hermanos. La imitación a Cristo es la base para glorificar verdaderamente a Dios. Si los corintios no hacían esto, el objetivo no lo estaban cumpliendo. Si no estaban haciendo imitadores de Pablo, porque Pablo imitaba a Cristo, no estaban cumpliendo el objetivo de glorificar a Dios. Así de claro. Cristo, hermanos, es el ejemplo supremo. Es el gran ejemplo en donde nosotros podemos ver cómo glorificar a Dios. Y si nosotros empezáramos a buscar aquí en el Nuevo Testamento cuántas veces Cristo decía que lo que hacía era para glorificar a Dios, nos vamos a dar cuenta que está llena de ese principio. Vamos a leer solamente una cita ahí en Juan capítulo 13, versículo 31. Dentro de todos los discursos que daba el Señor Jesucristo, dijo ahí en 13:31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Lo que hacía era para glorificar al Padre. Todo lo que hacía, todo su ministerio terrenal del Señor Jesús, lo hacía para glorificar al Padre. Capítulo 17, versículos 1 al 5. Y estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos del cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti.
como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Yo te he glorificado en la tierra. Ese era el propósito del Señor Jesucristo, glorificar al Padre. Y en la cruz glorificó al Padre. Hizo los propósitos de Dios aquí en la tierra. Ese es el ejemplo que nos da el apóstol. Imagínense, hermanos, el ejemplo incomparable, Cristo. Lo que iban a hacer los corintios, tenían que verlo a la luz de imitar a Cristo. Si veían que convenía o no, si edificaba o no, ¿cómo podían saber la respuesta? Viendo si Cristo también lo hubiera hecho o no. Recapitulemos lo que hemos dicho y lo que hemos visto en esta mañana. Hemos estado hablando de una vida que glorifica a Dios, hermanos. ¿Y cómo desarrollamos esto en 3 principios? Una vida que glorifica a Dios busca el bien de otros, da testimonio a otros, y lo que haga, lo hace para dar gloria a Dios. Finalmente, todo lo que haga va a ser para darle gloria a Dios. Ese es el verdadero cristianismo, el verdadero cristiano, el que busca en todas las áreas de su vida el glorificar a Dios. ¿Y qué trae este principio? Y el gran principio para nosotros hoy. Recuerde que habíamos planteado una pregunta al inicio de poder tener esta enseñanza. En nuestra vida diaria, ¿cómo logramos dar gloria a Dios? Una vez que hemos desarrollado estos pasajes, hermano, usted podría decir, entonces, ¿yo cómo puedo dar gloria a Dios? La respuesta es clara. Imite a Cristo. Imitemos a Cristo. Imitemos a Cristo Jesús. En el primer principio decíamos, busca el bien de otros. Con nuestra vida, hermanos, debemos buscar cosas que edifiquen a otros. ¿Y cómo lo podemos hacer? También lo comentamos, predicando, estudiando su palabra, practicar el amor y llevar un servicio en obediencia. De esa forma podemos nosotros también buscar el bien del otro. La tendencia es siempre buscar nuestro propio bien. Esa es la lucha que nosotros tenemos que tener, vencer nuestro egoísmo y empezar ahora, hermanos, a buscar el bien del otro. No mi propio bien, sino el que va a convenir para el desarrollo del Evangelio de Cristo. Ni siquiera para que me vean a mí como una buena persona, sino para que vean a Cristo en nosotros. Esto va a traer finalmente la gloria a Dios. Hablamos de dar testimonio para la gloria de Dios. En nuestro testimonio, hermanos, muchas veces nuestro testimonio de cómo actuamos, de cómo nos comportamos, esto va a dañar la conciencia del inmaduro. Hoy miren, ese se dice que es creyente, que va a la iglesia, pero se está comportando de una forma que se comporta el mundo. Probablemente no es un pecado, pero sí es algo que no conviene y no edifica. En vez de dañar la conciencia a otros, deberíamos más bien glorificar a Dios por medio de confesar mis pecados, hermanos, muchas veces, confiar en Dios, dar gracias, orar y esparcir la palabra del Señor. De esa forma nosotros vamos a dar un verdadero testimonio. Y en conclusión, todo lo que se haga debe ser para la gloria de Dios. Y ya, hermanos, ya podemos entender que esto no solamente es una palabra típica que podemos decir durante el día, sino que ahora nos damos cuenta que esta palabra de dar gloria a Dios se palpa en nuestro diario vivir, en cómo nos comportamos, en lo que pensamos, en lo que sentimos,
en lo que transmitimos a otros. Tengamos discernimiento, hermanos, que el Señor nos ayude a tener ese discernimiento para ver si lo que estamos haciendo glorifica a Dios o no. Pregúntese usted, lo que va a hacer ahora, luego de haber escuchado esta predicación, ¿va a glorificar a Dios? Yo creo que nuestras vidas serían totalmente diferentes y serían mucho más transformadas si entendiéramos esto, hermanos. Finalmente, si quiero glorificar a Cristo, mi base, mi cimiento tiene que ser Cristo, en donde actuamos como imitadores de Cristo. Esto va a traer en nosotros que verdaderamente podamos decir que damos gloria a Dios. Meditemos en eso, hermanos. ¿Estamos dando gloria a Dios en lo que hacemos? ¿Estamos teniendo ese discernimiento, viendo si conviene o no conviene en nuestra vida? Muchas veces va a ser difícil. Muchas veces vamos a tener que negarnos a muchas cosas, así como el apóstol se negó también a sus propios derechos. Pero si queremos darle gloria a Dios, tenemos que renunciar muchas veces y renunciar a la misma libertad cristiana. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias le damos porque usted permite que en esta mañana podamos ser exhortados por su palabra. Padre, ayúdenos a poder entender este gran principio, base en la vida de todo cristiano. Evaluarnos en lo que hacemos diariamente. ¿Estamos glorificando verdaderamente a Dios? Eso que decimos, gloria a Dios, ¿está siendo real en nuestra vida? ¿Está siendo palpable? Si queremos dar gloria a Dios, debemos ser imitadores de Cristo. Debemos imitar a Cristo. Es la única forma en la cual podremos dar verdaderamente gloria a Dios. Ayúdenos, Señor, a no olvidar esto y a preguntarnos en nuestras decisiones, en lo que hacemos, en lo que miramos. ¿Esto está dando gloria a Dios? Gracias, Señor, porque usted puede transformar nuestras vidas, puede transformar nuestros corazones y nos puede exhortar también en esta mañana. La gloria de Dios sea a usted, Señor, porque en esta mañana pudimos estudiar de su palabra y pudimos ser amonestados por ella también. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.